vamos a dar paso a la siguiente actividad. Yesenia tiene ahorita una fallita técnica, no puede abrir micrófono, pero aquí está, aquí está presente. Gracias a quienes nos están acompañando en YouTube Gracias. y en Facebook. Gracias, Jonas, gracias. Muchísimas Hasta gracias luego. a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Y vamos a dar entonces paso a la siguiente actividad, que es la presentación del número 12 de la Revista de Estudios de Antropología Sexual, para lo cual voy a dar la palabra a el doctor Felipe Uribe, quien es investigador del Colegio de la Frontera Norte, quien va a fungir como moderador de esta presentación. Adelante, doctor. Buenas tardes. Tenemos el plan de revisar el tema de la 12ª edición de la Revista de Estudios de Antropología Sexual. Y yo quisiera hacer un reconocimiento tanto a la doctora Yesenia Peña como a Lilia Hernández por mantener viva la revista. Estaba revisando los números y se inició en 2005, ¿verdad? Donde en la presentación de ese primer número se discutía que hacía falta un espacio para tratar más sistemáticamente el tema de la sexualidad desde un punto de vista antropológico, ¿verdad? Si bien el antropólogo tiene acceso a los diferentes discursos sobre la sexualidad en los diferentes ámbitos de la sociedad mexicana, hacía falta ese espacio para poder sistematizar, digamos, desde un punto de vista teórico y antropológico, a la sexualidad como objeto de estudio. Quisiera leer rápidamente un fragmento de la introducción por Edith Yesenia Peña Sánchez y Joan Vendrell Ferrer, que dice: para que todos esos datos desperdigados por las fuentes o los propios productos de la antropología de salón pudieran ser sometidos a un tratamiento integrado y sistemático, se necesitaba algo de lo que la antropología carecía y que por sí misma nunca desarrolló: la idea de la existencia de una esfera de la vida humana llamada sexualidad, que sería posible aislar y estudiar por separado, es decir, que poseería sentido por sí mismo como objeto de estudio. Entonces, así como la revista ha sido ese espacio para discutir todos estos temas, y así llegamos a la 12ª edición de la revista, que es un mérito, ¿verdad?, por los temas, que yo resumiría su contenido, aparte de las personas que van a comentar, lo resumiría en una frase, que es la sexualidad en tiempos de COVID. Para ello vamos a tener la participación de la doctora Verónica Paredes y del doctor Joan Francisco. Cada uno tendrá 20 minutos para presentar el contenido de la revista, sus puntos de vista. Después daremos la palabra a las coordinadoras de la edición del número, ¿verdad?, de la 12ª edición, y al final habrá preguntas. Quisiera presentar a ustedes a la doctora Verónica Paredes. Ella estudió la licenciatura en antropología en la Universidad de San Carlos, en Guatemala, la maestría en antropología social con especialidad en antropología médica por el CIESAS en México, un doctorado en ciencias en la UNAM. Actualmente coordina el Observatorio de las Democracias para las regiones sur de México y Centroamérica. Ha hecho estancias en la Universidad de Ciencias y las Artes de Chiapas, donde hace monitoreo y análisis del observatorio, y sus áreas de interés son el derecho al acceso a la salud de poblaciones mestizas e indígenas, tanto en el sur de México como en Guatemala, así como los estudios de los procesos fronterizos entre México y Guatemala. También voy a presentar al doctor Joan Francisco Matamoros Sanín, ¿verdad?,
Él estudió antropología social en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y estudió la maestría y el doctorado en ciencias sociomédicas por la UNAM. Ha hecho trabajo demográfico en varias ciudades de México, Yucatán, en los estados de Yucatán, Chihuahua e incluso en Ecuador, en las líneas de antropología médica y antropología de las masculinidades. Bueno, él también participa activamente en divulgación y periodismo cultural, donde los productos los difunde a través de varias plataformas digitales, en proyectos como Anthroposmex, MX, New Books Network y Austeros. Actualmente él hace un postdoctorado y está manejando el tema de COVID y masculinidades. A continuación, entonces, damos la palabra a la doctora Verónica Paredes. Adelante. Muchísimas gracias. Esperemos estar pues en los tiempos justos. Gracias también a Yesenia y a Lilia por invitar una vez más a este evento. Y pues dentro de las cuestiones que se pudieron leer en la revista, yo quiero rescatar desde también nuestra posición como Observatorio de las Democracias Sur de México y Centroamérica, el hecho de la pérdida de los derechos a nivel de América Latina. Quiero rescatar una de las frases que hace Suárez y Durán en uno de sus artículos, que dice: ya el neoliberalismo nos había quitado los recursos en salud pública. Yo creo que no solo los recursos en salud pública, sino en general todos los recursos del Estado. Esta frase me es poderosa porque siento que explica la incapacidad estatal para dar respuestas a muchos de los problemas que a lo largo de los temas, a lo largo de todos los artículos, se van exponiendo. La pérdida de los estados de bienestar en América Latina, hoy más que nunca con esta pandemia lo sentimos y no hay manera que logremos remontar esos estados de bienestar. Ya entrando a la presentación, quiero decir que en esta etapa de pandemia, cuando según nosotros todo estaba detenido o teníamos esa sensación de que la pandemia había detenido todo, en realidad no, todo estaba cambiando y demasiado rápido y de formas poco acostumbradas que fuimos como sociedad incapaces de gestionar estos cambios que requeríamos con la celeridad oportuna. Quiero iniciar con esta idea, pues en esta revista número 12 que hoy nos reúne para discutirse, justo pone de manifiesto que como sociedades vimos y vivimos un deterioro de varios aspectos de nuestra cotidianidad y varios de ellos están asociados con nuestro medio de contacto con el mundo, es decir, nuestro cuerpo y nuestra mente. En este sentido, encuentro interesante el que haya sido el trabajo denominado una pandemia desde el enfoque de género, impactos diferenciales de la COVID-19 en América Latina, el que abra acertadamente a los siguientes trabajos. Esto debido a que pone de manifiesto la importancia de los cambios que, también como investigadores, tuvimos que hacer respecto a nuestras formas de obtener la información, incluso usando material no científico o no validado científicamente. Una serie de documentos que comúnmente dejamos de lado, pero con la pandemia muchas veces fueron las fuentes únicas a las que podíamos acceder como investigadores. Algo que quizá en México no es tanta la costumbre, pero en el área centroamericana y sobre todo el área norte de Centroamérica, pues los trabajos científicos son pocos y lo que más abunda es estos informes, por ejemplo, de organizaciones sociales, estos informes de gobierno, que es de donde se obtiene información. Así que valoro el hecho de que estas autoras hayan obtenido una gran cantidad de información de este material gris. Las editoriales y los procesos editoriales se vieron afectados, pero la producción de información no paró.
Así que fueron esos papers sin evaluación, mucho de lo que se trabajó y se difundió en ese momento. Dicho esto, es interesante la complementariedad que se hace de este artículo ya mencionado con el deber del Estado ante la violencia feminicida durante la contingencia sanitaria, el amor a distancia en tiempos de pandemia y después, y la tecnología y sexualidad durante la pandemia de COVID-19. Todos estos estudios ponen de manifiesto que, como al estar ubicados en este sur global, nuestras condiciones de desigualdad y exclusión jugaron a favor en la ampliación de esas brechas de desigualdad que tenemos respecto al goce y respeto de nuestros derechos. Vimos cómo perdíamos derechos en el nombre de la protección frente a un aislamiento social. Así, esas medidas pasaron a fortalecer, como ya hemos dicho, desigualdades de género, económicas, políticas y generacionales, entre otras. Perdimos como sociedad en esos momentos la capacidad de gestionar estas desigualdades y, como nos muestran los artículos, significó un acceso irregular y desigual para todos, en especial para poblaciones vulnerables y vulneradas, las cuáles son, por ejemplo, el caso de poblaciones que no pudieron tener acceso a medicamentos, tratamientos, diagnósticos de enfermedades crónicas, entre ellas poblaciones viviendo con el VIH. Estos encierros también afectaron nuestros tiempos y espacios, muchas veces haciéndonos que conviviéramos con nuestros agresores, sin que el Estado activara con tiempo medidas de protección y que terminaron, en el peor de los casos, en feminicidios. Irma Ochoa nos muestra así como, a pesar de que en el mundo hay una buena cantidad, quizás no la ideal, pero sí una buena cantidad de marcos de protección contra la violencia de género, en realidad hay una distancia enorme entre esa letra y las acciones gubernamentales que inciden en el impedimento para proteger a mujeres, niñas, jóvenes y otras poblaciones vulneradas. Un segundo aspecto que nos muestra esta serial de artículos es la vulneración de nuestros cuerpos, nuestra salud mental y, por ende, esa correlación que tenemos ambiente, cuerpo, sociedad, mente. Este segundo aspecto nos remite a los artículos de Suárez y Durán, así como el de Gamboa, Reyes y Casares, donde ponen de manifiesto un aspecto fundamental que se vio trastocado con la política del encierro y la gestión de nuestras corporalidades y placeres. Es decir, la forma en cómo pudimos nuevamente gestionar el erotismo en medio de una situación adversa y crítica. Estas distancias y encierros fortalecieron maneras otras de socializar y vincularnos, en donde los medios electrónicos fueron esenciales para nuestro erotismo, nuestros deseos y nuestras conductas sexuales. También lo fueron el uso de otras tecnologías, pero nos muestran cómo esas conductas se vieron afectadas por aspectos derivados de la pérdida de salud mental y que trajo consecuencias que arrastramos incluso hoy día. Finalmente, dos artículos nos presentan los casos de cómo los espacios de socialización construyen elementos desde los cuales se fijan esas vulnerabilidades ya descritas. En el artículo de Herrera y Rodríguez definitivamente no se menciona el tema de la COVID. Posiblemente esta se realizó previo a la pandemia, pero va de la mano de los artículos anteriores para explicitar cómo esto ya era una realidad previa a la pandemia y que éramos incapaces de darle tratamiento a esas desigualdades. En este caso se toma no solo el género, sino el tema generacional y cómo esto tiene incidencia en la construcción de la normalización de las violencias de los niños y los jóvenes. En el artículo también, masculinidad patriarcal y violencia de género en las instituciones de educación superior de Solís y Martínez, podemos ver el continuum, al igual que en la anterior de la niñez, a lo largo de cómo, en donde a lo largo de todas nuestras historias, las instituciones sostienen esta organización patriarcal
que contribuye a gestionar la violencia, como dicen los autores, y que sin un cambio de estructuras es imposible realizar estas estrategias que desmonten el mandato de lo masculino. Algo que nos remite inmediatamente hacia el siguiente artículo que me parece muy interesante, que es el caso peruano, pero en realidad es un caso de América Latina en general. Es un tema olvidado, que es el tema de personas agresoras en espacios de cárcel. Y cómo se gestiona la intervención de estas personas agresoras. Finalmente, podemos terminar con los siguientes dos artículos que en realidad los ubican en un tema de miscelánea, sin embargo, se hilan muy bien con los anteriores. Uno es algo que creo que al menos desde la antropología estamos poco acostumbrados a retomar, que es el reto de la investigación lingüística en el campo de la sexualidad. Algo importantísimo. Creo que lo hemos dejado de lado, el tomar toda esta parte de las humanidades y que no lo logramos complementar con nuestras investigaciones. Y finalmente, este artículo maravilloso sobre el envejecer de mujeres lesbianas es realmente impresionante. Finalmente, se logra por medio de 3 reseñas de Ananda Castaño, de Leonardo Bastida, que bueno, ya es, pues no es viejo, pero es un colaborador antiguo de la revista y de todas las acciones que lleva Lilia y Yesenia, y de Gabriel Gutiérrez, se logra sintetizar los aportes de libros como Gender Hurts, El género daña, retomando el saber feminista de Sheila Jeffrey, Las confesiones de la carne de Michel Foucault y Antes del orgullo, recuperando la memoria gay de Jorge Luis Peralta. Creo que nos hacen una fabulosa introducción a estos libros y realmente nos invita a leerlos. Yo quedo con la invitación a pues, nuestro público a que lean toda la revista. Realmente está magistralmente hilada para que comprendamos todas estas desigualdades que vivimos durante la pandemia, pero que, como decía Lilia hace poquito, lo seguimos arrastrando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Paredes. Vamos muy bien en el tiempo, así que, pues, el doctor Matamoros podrá disponer, si considera, de unos 10 minutos más. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Muchos saludos, saludos grandes. Me da mucho gusto ver a nuevos rostros, a caras conocidas en esta transmisión. De verdad, muchas gracias a la doctora Yesenia, a la doctora Lilia, a Felipe, a todas las personas involucradas. Un reconocimiento por la enorme coordinación y trabajo de redes que queda evidenciado, pues no solo hoy en especial, sino en toda la semana. Creo que las revistas, bueno, yo voy a hablarles de la revista como un lector en general, alguien que me gusta leer revistas, que me gusta leer temas que me conciernen como ciudadano, como persona latinoamericana, pero también como alguien que trabaja desde la antropología de la salud y el género, específicamente las masculinidades. Es decir, creo que este volumen número 12 de esta revista nos permite acercarnos a ella de esa forma y nos permite acercarnos a ella ya sea para una revisión general, para retomar ciertos temas, ciertas cifras, ciertas discusiones y también para adentrarnos en ello cuando como consumidores de información nos encontramos con un trabajo como puede ser esta revista, como puede ser un libro, una película, lo leemos y luego nos encontramos a nosotros mismos en el día a día pensando en esos temas, en esas lecturas. Es una señal de que es como algo que te obligó a pensar, a veces sin que lo hayas planeado de esa forma, ¿no? Entonces, para mí, pues, ha sido muy grato el poder
acercarme a la revista y comentarles a ustedes sobre ello. Creo que, pues en términos de partes, como ya les comentaba Verónica, está este cuerpo central donde vienen textos que ella ya les comentó. Ahorita yo los voy a revisitar desde mi perspectiva también, sin repetirme. La sección de miscelánea, que también, como ella comentaba, se conecta perfectamente. Hay textos muy interesantes. Viene a mi mente esta parte del léxico en torno a la masturbación. Súper interesante. De nuevo, es algo a lo que tú puedes leer como, por ejemplo, en mi caso, como hombre, como antropólogo, como alguien que me gusta el lenguaje. De muchas formas nos podemos acercar a estas partes de la revista. Están las reseñas, que también son muy interesantes, también lo dejan a uno pensando estos temas que se tocan en esos libros y que magistralmente también los autores nos platican de ellos, nos guían a través de ellos. Entonces, bueno, pues fue muy grato haber podido revisar estos textos. Quiero irme deteniendo de todas maneras en las partes, así sea de manera rápida, porque el primer texto, que es una suerte de revisión de literatura, de los resultados de la pandemia, porque algo que hace esta revista es que nos permite voltear a ver a lo que nos pasó hace 2 años como sociedad. Y no podemos necesariamente hablar de una pospandemia porque sigue en los casos, quizás en mayor o menor medida, pero sigue ahí, ya quizás de una manera más endémica, pero el caso es que nos permite voltear a ver a más o menos qué nos pasó, qué cambió en nosotros, qué cosas se han repetido, qué cosas han cambiado, desde lo cotidiano, lo tecnológico, esto que podemos entender como cultura sexual, los ejes temáticos que se exponen en este primer texto, después de la introducción de Yesenia y de Lilia, nos hablan de cosas que han emergido justamente, como puede ser la violencia de género, cuestiones como la maternidad, el trabajo formal e informal de las personas. Entonces creo que es muy interesante. Asimismo, plantean posibilidades de estudio que en mi caso puedo retomar. Incluso yo que estoy ahorita trabajando el tema de COVID desde las masculinidades, pues también me sirve mucho en ese sentido. Entonces también, si nos están viendo personas que trabajan ese tema, estudiantes, creo que el solo revisar las cifras que ahí se retoman, los temas, les va a dar una perspectiva bien interesante del tema, entenderlo a más a profundidad. Después está este segundo texto, que es el deber del Estado ante la violencia feminicida durante la contingencia sanitaria, y una idea central que a mí me parece muy interesante y que es a partir del concepto de sindemia, que también viene de la antropología, es vincular la pandemia del COVID con la violencia, con el feminicidio, y cómo se entremezcla, cómo el encierro de las personas generó esta serie de conflictos. Entonces, a mí me pareció muy interesante. Menciona otras cosas, la invisibilización de otros actores sociales, de otras identidades en estas cifras, que a veces ni siquiera los podemos dar cuenta de la situación porque no están ahí visibilizados. Está el tercer texto del amor a distancia en México, como en los tiempos de pandemia y después. Y bueno, de nuevo, es una visión bien interesante, incluso se podría hablar de cómo el género, el amor y la familia guardan una estrecha relación con situaciones de salud pública, situaciones de antropología médica. También plantea cosas que a mí me parecen esperanzadoras en el sentido de que nos permiten hacer cambios como sociedad, en tanto también marca pautas desde las que podemos intervenir en ello como ciudadanos, pero también los gobiernos involucrados, ¿no? El deber del Estado, que es justamente otro de los textos. Bueno, también está este texto de tecnología y sexualidad durante la pandemia del COVID-19, en donde podemos de nuevo abordar este tema de la cultura sexual, de las cosas que se están emergiendo para tener una vida íntima, como pueden ser las llamadas, las videollamadas, más allá de lo erótico o necesariamente lo sexual. Creo que de todas maneras esas son cosas que a todos nos atravesaron, ese uso de tecnologías durante la pandemia. Pero también, y eso es algo con lo que me quedo de esta revista, es invitarnos a repensar el confinamiento. Sí, fue un confinamiento, pero también hubo una suerte de vinculaciones, de relacionalidades que nos invitan a repensar ese confinamiento. Es decir, sí estábamos confinados, pero también estábamos estableciendo redes, estableciendo relaciones afectivas, terminándolas,
restableciéndolas, redescubriéndolas desde las tecnologías justamente. También está el texto de los jóvenes y las jóvenes ante la violencia en el noviazgo, muy interesante, un tema, de nuevo, a mí me hizo pensar en este primer texto donde si tú quieres acercarte al tema, en general, puedes darte un clavado a esos textos y ya tienes de dónde ir retomando ciertas fuentes, ciertas discusiones, ciertas ideas. Entonces, ha sido pues también, como les decía, genial para mí esa estimulación de ir leyendo todos estos temas, ahora que justamente también los estoy trabajando desde otras perspectivas. Llegamos al texto de la masculinidad patriarcal y la violencia de género en las instituciones de educación superior, y fue muy agradable para mí, o cómo decir, fue una grata sorpresa encontrarme con este texto por el tema que trabaja y también por el hecho de que, bueno, pues el doctor Solís fue un profesor mío que me enseñó antropología de género allá en la Autónoma de San Luis y plantea problemáticas en este texto que están sucediendo ahorita mismo en la facultad, como pueden ser acusaciones de acoso en las instituciones de educación superior, que es algo que pues que yo creo que también se debe de hablar más, y justamente esta revista representa un espacio donde ir tratando esos temas que pueden ser escabrosos, por decirlo menos. Y bueno, más allá de esos temas del acoso, analiza una serie de cosas que tienen que ver con el patriarcado y su influencia en estas instituciones. Está el texto de características sociopsicológicas de hombres sentenciados por violación sexual que cumplen condena en las cárceles de Perú. Súper interesante, ya les comentó Verónica sobre ello. También es interesante el ejercicio de comparación con esos resultados y desmitificando algunas nociones que pudiéramos tener como sociedad erróneas sobre estos fenómenos, conociendo esto que muchas veces lo trizamos como son personas que están en la cárcel, que no tienen nada que ver con nosotros como ciudadanos, como hombres, cuando en realidad ellos muchas veces encarnan estas mismas ideas patriarcales y estas violencias. ¿Sí? Entonces todos estamos vinculados, como les digo, como latinoamericanos, como ciudadanos o como personas que trabajamos este tema, tanto con este texto como con los textos en general. Ahora, está la sección de misceláneas que también de nuevo fue muy grato poderla leer, la construcción de categorías sociales e identidades sexuales a través del léxico sobre la masturbación en español. Fue un texto muy interesante de leer, así como los otros textos son bien escritos, uno va leyendo y vas conectando las ideas, o sea, es una lectura agradable. Obviamente algunos de los temas que se toman no lo son, pero es algo que de nuevo, más elementos para invitarles a leer este volumen. No les voy a platicar demasiado para que, esperando generar curiosidad en cómo se aborda este tema de la masturbación, qué nos dice como sociedad la manera en la que nos referimos al onanismo, la historia del término onanismo, que también es muy retomado de Lacan y de ese texto que él tiene sobre ello, que es clásico. Luego está Entre el deber ser y el nido vacío, modos de envejecer de las lesbianas argentinas. Súper interesante el entronque que puede suceder entre género, orientación sexual y contextos sociopolíticos en distintas latitudes de Latinoamérica, en este caso de Argentina. Finalmente está la sección de reseñas, de nuevo súper interesante. Como les digo, por ejemplo, alguien como yo que no conocía o no ha leído bien esos textos que se mencionan, algunos nunca los había oído, pues es súper interesante. Es una de las labores que puede cumplir una buena revista en la sección de reseñas, y es que te apuntan hacia un lugar a donde puedes encontrar más tesoros, por decir, más conocimiento, más puntos de reflexión. Y tengo que resaltar la tercera reseña de Antes del Orgullo, recuperando la memoria gay, que es un libro editado por Jorge Luis Peralta, porque, híjole, ese libro yo ya lo había podido platicar con algunas amistades. Es un libro súper interesante que te habla del DF, de la Ciudad de México, desde la literatura, desde la música, desde la geografía. Aquellos que tenemos un vínculo con la ciudad o que es un tema de nuestro interés o que es un tema de nuestro estudio, de verdad hasta se me enchina la piel. Es un gran libro, me dio mucho gusto encontrar esta gran reseña, que además es difícil reseñar libros que son editados por varias voces y además hacerlo de una forma tal que es una lectura gozosa en sí. Bueno, pues muy interesante. Finalmente está la semblanza de los autores para conocer, para intimar más con quién esas plumas
que están involucradas en este volumen. Y bueno, pues de nuevo darles las gracias a todo el equipo que dio lugar a esto, a Yesenia y a Liliana en particular, a la doctora Lilia, perdón. Y bueno, muchas gracias por la oportunidad también de comentarlo. Muchas gracias, Joan, por el entusiasmo puesto en la presentación. Les cedo la palabra. Bueno, yo quería, antes de darle la palabra a la maestra Lilia, quisiera resaltar precisamente el papel tan importante en la coordinación de este número de la revista. La doctora Lilia Hernández es licenciada y maestra en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es candidata al doctorado en Etnohistoria y coordina las semanas culturales de la diversidad sexual y obviamente coordinadora de este número 12 de la revista. Entonces, sí quisiera resaltar, yo ya había al principio puesto énfasis en el papel que tiene tanto la doctora Yesenia como Lilia en la organización y en la edición, el esfuerzo que está detrás de esta edición de la revista. Obviamente, pues, de la doctora Yesenia supongo que también que es fundadora, ¿no? Así que el mérito es muy importante de crear este espacio de discusión. A continuación les cedo la palabra a la maestra Lilia Hernández. Muchísimas gracias, doctor Felipe. Gracias, Verónica, Joan, por sus comentarios. Pues sí, la revista tiene el objetivo de abrir espacios, un tanto como comentó al inicio el doctor Felipe, para las investigaciones, pero también con el fin de que se pueda divulgar sobre este tema. Hay pocas revistas en el mundo dedicadas justo al tema de la sexualidad, o al género, o al cuerpo, o al erotismo, o a las formas de vinculación. Y esta revista nace con ese propósito de tener como un espacio donde se pueda concentrar las investigaciones de compañeras, compañeros, compañeres que están trabajando estos temas, y también, como comentó Joan, que pueda estar presentes también reseñas de libros, de otros textos, de otros libros que se están escribiendo, de las discusiones que se están dando, y de ahí la persistencia de este espacio, porque bueno, también de cuando nació la revista a este momento ha habido muchísimos cambios. Así como cuando nació este evento, la Semana Cultural de la Diversidad Sexual, que ya vamos en la edición 21, de inicios de los 2000, de nacer con este siglo prácticamente el evento a este momento, hay unos cambios muy importantes. Pues la revista también justo nace con ese fin de dar más voz, más espacio a las investigaciones de este tipo. Y este número en particular que coordiné, que a mí me tocó la coordinación, es un, ¿cómo lo puedo explicar? Es fuerte porque nos manifiesta lo que Vero comentó de una manera muy clara cuando inició su presentación. Parecía que nada cambiaba, pero a la vez que todo estaba cambiando de manera muy acelerada. Parecía que nada cambiaba en el sentido de los contextos que estamos viendo. De ahí que en la revista hablamos de que estamos encontrando dos contextos en los artículos. Las violencias que ya existían y que desgraciadamente continúan, y el contexto que sí hizo unas transformaciones importantes, el contexto de la pandemia. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cómo se vino a cuestionar las formas de socialización y de afectividad? Porque en medio de la pandemia, que no entendíamos nada, pero que a la vez generaba mucho miedo. El miedo a que nos pasara algo, el miedo a la muerte, ¿no? El miedo a la muerte que se volvió
muy fuerte al inicio de la pandemia, al ver que se disparaban los casos, al ver que se disparaban los casos, al ver que no se entendía bien, si bien en términos médicos nos estaban tratando de dar información, por otra parte, al mismo tiempo no sabíamos bien qué tanto riesgo, etcétera. Hoy en día ya están más claros los tratamientos, etcétera, ya las medidas de prevención están más claras, pero era un contexto difícil, complejo, conflictivo, el encierro que implicó también incluso y que tuvo carga, como bien lo comentan en algunos de los artículos, esta carga también de aislamiento para muchas personas, que a nivel afectivo, a nivel psicológico también afectó mucho y que se buscaron, por lo tanto, otras maneras de tratar de establecer vínculos o relaciones. Y a la vez, el hogar que se volvió un espacio que si de por sí para muchas personas podía ser ya de violencia, al estar encerrados con los que podían ser sus violentadores, esto se agravaba también, como en el caso de varias mujeres o personas LGBT también. Entonces, fue un proceso y sigue siendo un proceso complejo. Y algo que nos decían en la mesa anterior, que ahora, a pesar de que ya hemos regresado más a nuestras actividades, que ya nos estamos desplazando, etcétera, ahora se suman otros procesos de otras infecciones, como la viruela símica, que está despertando preguntas sobre qué, quiénes, cómo, por qué, y que se está dando un estigma ahí muy fuerte, como bien nos lo comentaron en la mesa anterior quienes nos acompañaron. Entonces, esta revista surge en este contexto. Este número en particular surge, más bien, no la revista, este número en particular surge en este contexto e implicó muchos retos para todas y todos y todes, como también comentó Vero. La pandemia, como lo sabemos, la pandemia por SARS-CoV-2, conocida como COVID-19, pues generó un cambio importante en el estilo de vida, desde la forma de obtener nuestros recursos, salíamos con miedo a conseguir los alimentos, a ver dónde los conseguíamos. Se dieron muchos servicios de llevar los alimentos a casa, hubo gente que se quedó sin trabajo, sin opciones laborales ni de ingresos económicos. La crianza se replanteó, el ocio, el trabajo, las formas de acercamiento, la afectividad, y pues no es la excepción el erotismo y el placer también que se modificaron. El permanecer largo tiempo, día tras día en casa, teniendo que cumplir todas las labores que implica compartir las redes y elementos tecnológicos en el home office, con la escuela a distancia, segmentar los espacios reducidos, las casas que de por sí en muchos lugares son espacios muy reducidos y tener que segmentarlos o tener que conseguir el servicio por la distancia de internet, etcétera. Pasaron muchos procesos, como bien comenta Vero, en realidad sí se dio un cambio muy acelerado en muchas cosas también. Y todo esto que conducía también a situaciones de estrés o de ansiedad. Casos de personas que llegaron a tener tal nivel de ansiedad y temor y miedo, que también incluso hubo procesos de defunción por la ansiedad y el miedo que también generó este contexto, no solo de la COVID, sino la incertidumbre que también se generaba, ¿no? Hubo el tener que exponerse, personas que se tuvieron que exponer para cumplir los abastecimientos de alimentos o de servicios principales para que la sociedad, aún en medio de este encierro, pudiera continuar también esa situación. Pero también nos encaramos a grandes desafíos en torno a la desigualdad social, desde cambios acelerados en la macroeconomía y tensiones políticas hasta crisis institucionales que afectan a los diferentes sectores poblacionales, como las familias, las parejas, las personas, en las que se incluye la manera de percibir y entender el cuerpo, las formas en que nos vinculamos afectiva y eróticamente, las interacciones de género, las prácticas sexuales, la geografía sexual del encuentro. Surgieron muchas propuestas, ¿no? Desde
el COVID Sutra, por ejemplo, ¿no? Que surgió, fue muy interesante, hasta compañeras y compañeros que planteaban en redes que su forma de poder establecer interacción sexual con su pareja o con quien deseaba establecer una interacción sexual se ponían en cuarentena para después encontrarse, por ejemplo. Además de uso de juguetes sexuales, redes, etcétera, surgió un sinfín de maneras de tratar de continuar con una vida afectiva o sexual. Se dio una serie de respuestas muy importantes. También la continuidad del ocio, del encuentro, de la diversión, la continuidad sobre los movimientos y posiciones políticas con respecto a las identidades, así como la presencia y aumento de discriminación y violencia en diferentes sectores sociales. Fue desgraciadamente muy evidente en medios de comunicación y en redes el aumento a la violencia en la mujer en espacios domésticos, el aumento de violencia hacia trabajadoras sexuales también y hacia personas del colectivo LGBTI que en sus espacios donde estaban viviendo enfrentaban violencia. Entonces, a la par de la pandemia por COVID, hubo quienes estaban hablando de una pandemia de violencia al mismo tiempo, de manera paralela, ¿no? Todo a ello abre la puerta, considera el papel de la cultura sexual y de las formas de organización social en todos los contextos, pero en particular en este, en la que también emergen formas de regulación de vida íntima para evitar contagios, la resiliencia y la recreatividad, como comentábamos, para continuar con una vida romántica y sexual, en la que se integraron muchos insumos de todo tipo. A la par, se observó un escenario previo de múltiples caras de la violencia que ya existía y que continuaron y se modificaron en algunos de los contextos, en muy diversos ámbitos, en la familia, en la pareja, en espacios universitarios, en espacios de personas en situación de reclusión, en personas en situación de calle que también enfrentaron situaciones bastante complejas, que de por sí ya las tenían, pero con la pandemia se agravó. Algunas de las cuales se han exacerbado en este contexto debido al estrés de las cuarentenas sanitarias, la pérdida de poder adquisitivo, la pérdida de trabajo, la educación en casa, la permanencia en espacios, etc. Indudablemente esto ha ampliado su significado y ahora ya no solo se realizan la mayoría de actividades de pareja, familia y propias en la casa, sino también labores educativas y trabajo, ¿no? Esto es un punto de tensión y conflicto en el que la mayoría de la gente no estaba acostumbrada a estar también tanto tiempo juntos. La gente salía a trabajar, regresaba, convivían en ciertos momentos y tiempos y estar todas y todos juntos también no es la misma dinámica que se suele tener y se tuvo que hacer adecuaciones ahí en cuanto a las formas de convivencia. También se reportaban casos muy fuertes de ansiedad, de depresión, de problemas de salud emocional y mental también se dispararon, un cambio en el estilo de vida. Hubo muchas gentes que cambió su forma de vida, por lo tanto, también a consecuencia de esto. Además de la indispensable continuidad de las medidas preventivas, que también era una exigencia importante porque estaba en riesgo en la vida, ¿no? Este contexto pandémico, por lo tanto, hizo más evidente una serie de problemas, retos y deudas históricas que tenemos pendientes con sectores de la población, como las mujeres, los colectivos LGBTIQ+, las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, poblaciones indígenas, entre otros, y los terribles problemas de violencia en general que han existido, a la vez que exhibió la falta de atención que hemos tenido en cuanto al respeto y la responsabilidad hacia la salud del otro y otra. La pandemia nos hizo repensar que cualquier acción que implicara el cuidarnos a nosotros mismas repercutía en el cuidado de los otros. El entender que usar un cubreboca era crucial para cuidarnos a nosotros, para no contagiarnos e infectarnos, pero también a nuestros seres queridos. El pensar en eso y pensar que al contagiar a otros eso tenía consecuencias. Esta parte del autocuidado estaba muy abandonado, muy olvidado. Era algo en lo que
pocas veces poníamos atención y la pandemia nos recordó eso. Eso fue un cambio también importante. Teniendo que asumir, por lo tanto, el autocuidado no solo como algo personal, sino con profundas consecuencias colectivas. Porque supimos que para parar la pandemia teníamos que empezar por el cuidado personal, por el cuidado propio, ¿no? El cuidado también sobre lo que comemos, sobre lo que consumimos, porque se hizo evidente conforme fue avanzando la pandemia, que nuestro estado de salud, algo que ya sabíamos, está profundamente unido a lo que consumimos, a lo que comemos, nuestros hábitos y alimentos, y hasta la responsabilidad emocional y psicológica hacia nosotras y hacia nosotros, hacia los demás. El ingenio, la solidaridad, la capacidad de adecuación, la capacidad de vincularnos con otros de manera cuidadosa y responsable también fue un elemento muy importante que nos recordó la pandemia. Esto que ya se hablaba en redes de responsabilidad afectiva, aquí en la pandemia se hizo nuevamente más evidente. Ya a más de 2 años de la pandemia, casi 3 de la pandemia, se expone una nueva realidad: la reconfiguración de las dinámicas de nuestras vidas. No somos las mismas personas antes de la pandemia y los medios de vincularnos, las formas de relacionarlos, de cumplir con muchos de nuestros trabajos, relaciones y demás, ya no son las mismas. Han cambiado, incluyendo la sexual. Hay cierta incertidumbre, pero también aumentó el uso de la tecnología, por lo tanto. Que se abre camino combinando una nueva red de significados. Ya existían, digo, la tecnología antes de la pandemia ya era muy usada para formas de vinculación, de amistad, de ligues, de establecimiento de relaciones sexuales, ya sean estables o cambiantes, ¿no? Abiertas, etc. Eso ya existía y ya estaba siendo muy usado, pero a partir de la pandemia hubo una mayor generalización de esto. Y también combinó una nueva forma de significados y normas que condicionan las representaciones y prácticas, los cuidados, la posibilidad de salida con libertad y seguridad a espacios conocidos, públicos y privados. Para ello, se requirió profundizar en la relación de la sexualidad y la COVID-19, las situaciones específicas que viven diferentes sectores poblacionales, las narrativas de las personas y las problemáticas emergentes. Y es en medio de esta vorágine tan compleja que la investigación también continúa. Como comentó Vero, nos enfrentamos en el reto de, sobre todo la antropología, que es una disciplina que se basa en la convivencia directa con las personas. Pues, ¿qué vamos a hacer si no podemos, por cuestiones de seguridad y responsabilidad, poder convivir con las personas? Entonces, en estos términos también continuó la investigación y tuvo que dinamizarse, tuvo que recrearse y experimentar nuevas estrategias metodológicas, pues el uso de la metodología cualitativa exige cercanía, el estar ahí, ¿no? Debió transformarse para evitar riesgo y, como comentó Vero, tuvimos que hacer uso de otros medios. Si bien también en muchas disciplinas, no solamente en la antropología, en la sociología y otras, ya se usaba la etnografía virtual, el uso de redes para entrevistas, etcétera. En este momento se acrecentó y tuvimos que hacer mayor uso de estos. Desde el manejo de redes sociales, el uso de aplicaciones también, de plataformas, hasta analizar contenido de corte estrictamente documental. Por ello, esta 12ª edición de la Revista de Estudios de Antropología Sexual es uno también de los ejemplos de las adecuaciones metodológicas que tuvimos que hacer y de las temáticas que adquirieron relevancia antes y después de la pandemia sobre el cuerpo, el género, la sexualidad, el erotismo, y continúa dando respuestas a muy diversas interrogantes. Nos planteamos varias interrogantes. Por ejemplo, ¿cómo permanecer conectada, conectado, conectada con la persona de quien se busca compañía y afectividad, placer, si el mínimo contacto se convierte en riesgo de contagio? Y no solamente por la COVID y la viruela símica, estamos atestiguando constantemente noticias
en medios de comunicación e incluso de la OMS, que está hablando de una serie de infecciones que se están dando, por ejemplo. Cómo el uso de las TICs modifica la subjetividad, quiénes somos, cómo nos sentimos, cómo nos asumimos. ¿Qué estrategias se establecieron para continuar con la vida afectiva y cuáles siguen ahora post pandemia y con este reto que tenemos en términos de salud también hoy en día? ¿Qué estrategias se establecieron para combatir la violencia hacia la mujer, hacia los colectivos LGBT, niños, niñas, adolescentes? ¿Hubo, no hubo? ¿Cómo se establecieron incluso redes de apoyo en Internet para tratar de combatir la violencia y para dar refugio a mujeres que tenían que huir o a personas de los colectivos LGBT que incluso tenían que huir del hogar en este contexto? ¿Cómo se han constituido las dinámicas familiares? Ya cambió el encierro, pero ¿qué está pasando ahora en las dinámicas familiares, aunque ya pasó el encierro, por ejemplo? ¿Qué pasó con la violencia feminicida? Que uno de los textos justo está tomando este tema. ¿Qué acciones implementaron las instituciones, el gobierno para combatir la violencia en esta situación, en una situación que había una contingencia, una emergencia sanitaria? ¿Qué responsabilidad asumimos como ciudadanos, ciudadanas, ciudadanes ante la violencia? ¿Qué contextos de vulnerabilidad, desigualdad y discriminación se han agravado durante la pandemia? ¿Qué pasa con las masculinidades también? Esa pregunta estuvo surgiendo muy fuerte. ¿Qué pasa con las masculinidades? ¿Qué sucede con las prácticas de erotismo y autoerotismo? Estas son algunas de las preguntas que se suman o que surgen en la lectura de los textos que ya Joan y Verónica nos han comentado, que nos hace pensar en la persistencia de problemáticas relacionadas con la discriminación y violencia que todavía no resolvemos. También tomar en cuenta que las redes sociales hoy en día son una explosión muy importante para difusión de derechos, para difusión de información, pero que también se han convertido en medios en los que la violencia se ha incrementado. Y que también incluye muchas formas de violencia. La privación de la libertad, la violencia en el noviazgo, la trata, la violencia feminicida, la violencia familiar, etc. Repensar discutir, hablar, mencionar, reflexionar sobre estas temáticas que nos ha interesado que estén presentes en la revista, que les investigadores han contribuido para esto, pues es uno de los objetivos, insisto, para esta revista, en la que se conforma este dossier sobre cuerpos, géneros y sexualidades en tiempos de la COVID-19 y violencias preexistentes. En ese sentido, a través de estos textos vertidos en este número, pues invitamos a todas, todos, todes, a la sociedad en general, a conocer parte de estas problemáticas sobre las vivencias de la sexualidad en tiempos de la pandemia y post-pandemia, en las que se utiliza la salud como un discurso mediador, a las cuarentenas como eje de aislamiento y limitación de los procesos de socialización a los que estábamos acostumbrados en el ejercicio de la salud sexual y amorosa, y a buscar nuevas formas de vinculación erótico-afectivas, nuevas formas de relación genéricas, nuevas formas de relación que se basen en el respeto y la dignidad de cada une de nosotras, nosotros, nosotres, y que permita que haya una vida digna y en paz para cada une de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Lili Hernández, por ese panorama tan amplio en que se gestó, que nos ha dado usted, por el que se gestó el contenido de la revista. No sé si la doctora Yesenia Peña quiera decir algunas palabras. Está teniendo problema técnico ella y no puede abrir micrófono, pero manda pues muchos saludos, agradecimientos. Sabemos que pues también la revista, la persistencia de la existencia de la revista, pues bueno, como bien lo comentó el doctor Felipe Uribe, pues es un esfuerzo muy importante que ella ha continuado. Muchas gracias.
Bueno, tenemos una serie de preguntas. No sé si abusando de mi papel de coordinador haga yo la primera. O sea, porque pues yo acabo de escribir un artículo de difusión que se llama Pandemia por COVID y Sindemia. Entonces yo vengo desde la salud pública, la epidemiología, el análisis de la salud. Si bien he tenido contactos también con el tema de la sexualidad, hemos estudiado la epidemia de VIH, o sea, hicimos trabajo en ese sentido. Pues la mayor parte de mi trabajo va en el sentido de la salud pública. Yo tenía entendido que el concepto de sindemia había venido más que nada Horton, el editor de Lancet, y luego siguió a Singer, un autor que plantea, dentro del contexto de la salud pública, ¿verdad?, el concepto de sindemia como un espacio más amplio que el puro de salud, sino que entra pues otros elementos. Yo ahí discuto en el artículo otros aspectos, como por ejemplo el Tratado de Libre Comercio, que desde que se dio en México y que cambió en gran medida, digamos, incluso el tipo de alimentación que se siguió posteriormente cambió y nos trajo una epidemia de sobrepeso, obesidad, diabetes mellitus. Y entonces llega la pandemia y pues se encuentra con eso, aparte de otras circunstancias. Pero me llama la atención que Joan me dice, me interesa, ¿verdad? Dice que el concepto de sindemia viene de la antropología. Si me puede explicar e ilustrar más sobre eso, pues, hombre, por favor, sería fabuloso. Adelante. Buenos días, gracias por la pregunta. Más que nada, yo lo mencionaba por un antropólogo que justo ahorita estoy buscando, que se apellida Mills, que es de donde yo lo había conocido, pero... Y justamente en este tema, Susana Mills, es de donde yo lo conocí el tema, pero bueno, gracias por ahondar en ello. Y mire, hasta aquí está el texto que es el que yo conozco, se llama La Sindemia Global, justamente los temas que usted menciona. La Sindemia Global de Obesidad, Desnutrición y Cambio Climático, informe en la Comisión Lancet, un informe de políticas para gobiernos nacionales y municipales, la sociedad civil, financiadores, empresas y agencias internacionales, que está en el marco de todo lo que usted viene comentando. Muchas gracias, Jack. Bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno a las preguntas del público, ¿verdad? La primera es, la pandemia hizo evidente la desigualdad, la brecha acentuada en materia de género y crecimiento de la violencia hacia la mujer, niñas, niños y adolescentes, población migrante y LGTB. ¿Cuánto tiempo tardará en recuperarnos y volver a reducir las desigualdades y brechas? Quien quiera contestar, doctora Paredes o Joan. Yo creo que esa la contesta mucho mejor Lilia en cuanto a género, pero realmente Lilia. ¿Cuándo nos vamos a recuperar? En realidad es que vemos cada vez más el deterioro en general, ¿no? O sea, no repuntamos en ningún sentido. Tampoco quiero ser fatalista, pero estos son los datos, esto es lo que nos está llevando. Las políticas neoliberales afectan diariamente el vivir y sobre todo la vivencia de nuestros países, como decía, en el sur global, porque no fue lo mismo la pandemia con accesos, con derechos en el norte global que para nosotros y para nosotras. Entonces, mientras no logremos cerrar desigualdades económicas y como se mencionaban, las cuestiones de romper estructuras patriarcales que tiene que ver con las formas en cómo se organiza el Estado también. Entonces, hasta que no tomemos acción sobre Creo que se nos fue la señal. Pero los indicadores nos llevan hacia eso, ¿no? Muchas gracias.
¿Alguien más quisiera? Tenemos varias preguntas, me sigo. La siguiente es, ¿existen violencias previas que se desbordaron al inicio de la pandemia? ¿Qué nuevas violencias han emergido en este contexto de violencias y que no se visualizaban? ¿Violencias previas? Violencias previas, creo que desgraciadamente teníamos muchas. La violencia de género, la violencia hacia la mujer, a los colectivos LGBT, etcétera, a los diferentes sectores poblacionales que se consideran todavía como una población que todavía se le denomina vulnerable. Yo creo que más bien con la pandemia hubo una transformación importante en cuanto a que se disparó esta violencia en redes, que ya existía, pero durante la pandemia y posterior al periodo crítico de esta pandemia, actualmente, esta violencia en redes hacia cualquier expresión que no es heteronormativa se ha disparado muchísimo, pero muchísimo. Hacia los colectivos LGBT. Hay una discusión en redes muy, muy fuerte sobre que si el lenguaje inclusivo se usa o no, cómo se usa, eh, pero no es una discusión que digamos que estén abonando a ver qué podemos hacer o cómo las personas que lo están retomando, cómo pueden ser retomadas, sino una discusión en términos de una agresividad muy fuerte. También las expresiones sobre lo que es la interrupción legal del embarazo, derechos de las mujeres, del feminicidio, etcétera, toda esa gama de temas que se traen a colación están siendo muy fuertemente atacados. Creo que más que visibilizar nuevas, creo que continúan las violencias que ya existían, pero que más bien se arreció las formas muy radicales de expresar opiniones sin lograr un consenso, sin lograr una reflexión y más bien generando agresión. Creo que más bien, desde mi punto de vista, creo que es más bien lo que con la pandemia se mostró más. ¿Alguien más quisiera hablar un poco? Adelante, Iván. Gracias. No, también quería poner dentro de esta discusión general que sin tener cifras exactas, hubo variaciones también en el ámbito de la violencia, por ejemplo, en la calle, en el robo a mano armada, vehículos, temas que también están vinculados a las masculinidades, considero yo, en el espacio público. Ahora, creo que, y también tiene que ver con algo que comentaba Lilia y con la revista en general, se abren una serie de vetas de posible exploración. ¿Qué está pasando con las masculinidades? ¿Qué está pasando con la salud mental del hombre? ¿Qué está pasando con los suicidios? Que también hay una caracterización ahí interesante en lo que refiere al género. Y por último, para cerrar esto que estaba comentando, lo diferencial, es decir, es un fenómeno general a todos como humanidad, pero que es diferenciado, o sea, incluso el confinamiento, incluso en el área rural mexicana, el área urbana, y toda también esta área gris de cifras que quizás no podemos tener, porque está este lado de, por ejemplo, que también viene en la revista, las llamadas telefónicas por violencia doméstica, cómo se incrementaron, el desarrollo de apps, pero luego también están todas estas otras cosas que también es como una invitación a tratarlas, a investigarlas, a abordarlas, ¿no? Tenemos 3 minutos para las 2 de la tarde. Yo creo que la última pregunta, ¿verdad? Dice para Verónica, ¿qué problemas presenta la academia para poder sostener esta revista que es única en América Latina y más en tiempos de pandemia? ¿No se escucha? Ok, perdón, presioné mal. Yo creo que esa sería para Lilia en realidad, porque ellas son las editoras de esta revista. Así Bueno, que cedo sí. la palabra. Gracias, Vero. Pues el gran reto es
Yo creo que más bien está en la continuación del trabajo de investigación. Yo creo que estamos ante contextos bastante complejos a nivel económico, pero también a nivel de la continuación de los trabajos de investigación y de los temas. Por una parte, porque si bien es un tema como que ya se trabaja más, muchísimo más, digo, de cuando inició la revista e incluso de cuando inició este evento a nivel, cuando inició este evento a nivel académico, sí se hablaba ya mucho de sexualidad, pero era todavía así como que no lo digas en voz alta cuando inició este evento. Ahorita ya hay un boom de investigación, pero sigue habiendo, insisto, mucho ataque al trato de estos temas. Es muy fuerte. Entonces, creo que el principal reto de la continuación de revistas como esta y otras está en eso, en cómo vamos a abordarlo, en la discusión, en la reflexión, en el abordaje de los temas, cómo los podemos abordar y cómo los podemos abordar de manera que se pueda divulgar, que tampoco se quede solamente en algo académico. Es muy importante la academia, es muy importante la investigación, no lo vamos a negar, pero la investigación y la academia que se queda resguardada o que se queda solo en términos académicos que nadie entiende, no nos sirve, no nos es útil a la sociedad, necesitamos divulgar, entonces también es muy importante, creo yo, esta otra parte también en que logremos eh, eh, generar investigación, diálogo que sea importante y útil para la sociedad. No porque las investigaciones que se han hecho no son importantes y útiles, pero tenemos que a veces romper esa barrera que parece que nos separa de la sociedad, que parece que los que hacemos investigación no somos parte de la sociedad y creo que somos primero ciudadanas, ciudadanos, ciudadanas antes que investigadores. Eso tenemos que hacer y esa es una preocupación muy, muy importante que Yesenia ha tenido durante el trabajo de investigación que realiza como editora de la revista, pero también como investigadora que hace posible también este evento y otros eventos que tiene en otras temáticas que trabaja, ¿no? Creo que ese es el reto principal, que las revistas, que las publicaciones sean accesibles en muchos términos, en términos de que llegue a las personas, es decir, que no sean imposible de que las personas lleguen a ellas, en términos de lenguaje y en términos de practicidad también para las personas. Creo que ese es el mayor reto, yo lo pondría más por él. Lilia, y finalmente, ¿por dónde podemos conseguir la revista? O sea, ¿dónde se puede adquirir o cómo? Bueno, la revista de estudios de antropología sexual, los números de la revista anteriores a este, del 1 al 11, los pueden, bueno, algunos ya se agotaron, agotaron. Del número 11, el anterior a este, todavía hay números impresos, pero los anteriores ya se agotaron, pero están para consultar de manera electrónica en la página del INA, en la mediateca, se llama así, Mediateca INA, o incluso si ustedes ponen en Google Revista de Estudios de Antropología Sexual, les sale la página donde está el último número a nivel electrónico, pero también aparecen los números anteriores. El número actual, del que hicimos la presentación, el número 12, este está en proceso de impresión, ya está en proceso, ya dentro de poco saldrá, y también está, por lo tanto, en proceso de que se suba a nivel electrónico. Y pues también les invitamos en la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, la FILA, que está próxima a finales de septiembre, principios de octubre de llevarse a cabo, pues también ahí será presentada y parece ser que después de esta presentación ya saldría este número, el número 12 de la revista. Pues muchísimas gracias, se nos fue el tiempo. Quisiera que cada una de ustedes dé un mensaje, si podemos empezar con la doctora Verónica, un mensaje final de este evento.
Creo que se le pasó el internet. Nos conocemos con Lilia y Yesenia, poco a poco nos han ido ahí metiendo tanto en la revista como en este evento y en varios de sus eventos, ¿no? Entonces, agradezco realmente el habernos invitado, el haber podido estar ahora desde el lado de la presentación de la revista. Fue interesante no solo leer un artículo para dictaminar, sino leer todo el producto. Realmente admiro el trabajo que esto significa, sobre todo por las faltas de financiamiento para sostener una revista, los apoyos en general a veces, no solo institucionales, en general, ¿no? Entonces, agradezco el que sigan sosteniendo, tanto Yesenia, Lilia y todo el equipo que está atrás, que a veces no los mencionamos, a veces no se ven, pero hay un batallón de equipo que les acompaña también y que hacen posible todos estos eventos y todas las publicaciones que están ahí. Gracias entonces y gracias al público por estar acá. Muchas gracias, doctora Paredes. Joan. Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Todo mi reconocimiento a Lilia, Yesenia, como dice Vero, a todo ese equipo detrás. A través de los años me consta no solo la parte intelectual de su labor, sino la parte de redes, de ayudar, de incorporar a gente. Yo creo que eso es muy necesario en las ciencias sociales, en la academia y también en esta parte que mencionaba Lilia de la divulgación. Entonces, pues para mí fue un gusto poder leer la revista. Y bueno, esperamos ver más cosas a futuro y poner esto en contexto. No es solo esta revista, son todos los volúmenes, es toda esta semana, es toda esta labor que ya lo mencionaba Lilia, va más allá también de la revista. Es una serie de cosas, de varios frentes que ellas tienen abiertas de trabajo y de redes que, bueno, muchas felicidades y mucho gusto de estar aquí. Muchas gracias, Joan. Lilia. Pues agradecer más que nada a Joan, a Verónica, a usted, doctor, por estar con nosotras en esta Semana Cultural de la Diversidad Sexual en su edición 21. Además, agradecer a las personas por su participación, por su interés, por las ganas de reflexionar, de platicar, de conversar sobre estos temas. Yo creo que ese es uno de los agradecimientos que queremos decir. Y pues le seguimos invitando a este evento, a otros eventos, a esta revista, a otros libros, otras revistas. Seguimos haciendo la invitación porque de verdad necesitamos mucho reflexionar sobre nuestras formas de actuar a nivel individual y colectivo para romper los procesos de discriminación y violencia.